En agosto de 2019, la hermana Lynn, líder de una iglesia, renunció. Y mi líder dispuso que yo fuera a esa iglesia a investigar. Si la hermana Lynn no sabía hacer un trabajo práctico, sería destituida y habría una nueva elección. A mi llegada, los diáconos me contaron la situación de la hermana Lynn. Dijeron, durante sus 2 meses como líder de iglesia, si algo afecta sus intereses familiares o sus asuntos personales, se aleja del trabajo de la iglesia y se lo deja a su compañera para que se ocupe, asignándole una enorme carga casi imposible de asumir. Y en cuanto a los asuntos urgentes, ella no se ocupa a tiempo. Su compañera está bajo mucha presión y se siente negativa. Los líderes superiores han ofrecido ayuda y apoyo a la hermana Lynn muchas veces, pero no ha conseguido mejorar. Además, la hermana Lynn no tiene esclarecimiento al enseñar la palabra de Dios, así que a los hermanos les falta provisión y algunos evitan las reuniones. Como la hermana Lynn no sabe resolver los problemas prácticos de los hermanos, le da miedo verlos y no quiere venir. Cuando los hermanos tienen estados o dificultades, no sabe ayudarlos con la verdad, tan solo los alienta con palabras de doctrina, o resuelve las cosas con sus propios métodos y su filosofía mundana. Si se hallan en un estado negativo por enfermedad, solamente les indica a qué médicos ir y qué medicamentos tomar, pero no los guía para que se presenten ante Dios, busquen su voluntad y aprendan. Asimismo, cuando algunos hablan de inversiones en las reuniones, la hermana Lynn no solo carece de discernimiento para pararlos, sino que interviene e invita a sus hermanos a hacer lo mismo. Algunos hermanos les recordaron muchas veces que se centrara en buscar la verdad y cumplir con el deber, pero temía que los hermanos dijeran que ansía el dinero, por lo que invirtió en secreto. Perdió mucho dinero, lo que la distrajo del deber. Seguro que sí. Descuidaba el deber y no hacía trabajo práctico. La vida de esa iglesia era ineficaz y los hermanos estaban negativos y débiles. Esta conducta evidenciaba que era una falsa líder. Correcto, Lo era. Tras oír su informe sobre la situación, pensé, la hermana Lynn no busca la verdad ni hace un trabajo práctico, y sus opiniones son las de una incrédula. No puede recibir la obra del Espíritu Santo. Así es. ¿Cómo puede liderar una iglesia? Incluso sin su carta de renuncia, sería destituida por su conducta de falsa líder. Por supuesto. Busqué el principio para discernir si alguien tiene la obra del Espíritu Santo y hablé a partir de eso y de su conducta. Al terminar, varios diáconos asintieron y dijeron que carecía de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando hablé de destituir a la hermana Lynn del deber, estos diáconos comentaron, ella tiene buena humanidad. Ayuda a sus hermanos y hermanas en las dificultades que puede. Y es amigable y modesta. Afirmaron que tenía buena aptitud. Era lista y capaz de aceptar enseguida la palabra de Dios. Y que fuera cual fuera el problema de sus hermanos, sabía reconfortarlos. Si era destituida, la iglesia no sería capaz de encontrar algún otro líder adecuado. Un diácono añadió, es posible que la hermana Lynn esté temporalmente en un mal estado. Primero tratemos de ayudarla. Los demás diáconos estuvieron algo de acuerdo. En resumen, estaban en contra de destituir a la hermana Lynn. La hermana Lynn solo exhibía algunas buenas acciones, pero no hacía un trabajo práctico. Cierto. Si los líderes no reciben la obra del Espíritu Santo y no hacen trabajo práctico, por largo tiempo hay que relevarlos. Si carecen de la obra del Espíritu Santo y los mantenemos, ¿no vamos en contra de Dios? Así es. Estos diáconos solo veían que la hermana Lynn era cariñosa e inteligente y tenía aptitud. Pero no si era o no alguien que buscaba la verdad, ni si hacía un trabajo práctico. No elegían a la gente según los criterios de la casa de Dios. Exacto. Es verdad. Obviamente,
la hermana Lin era una persona que no buscaba la verdad y tenía opiniones como las de los incrédulos. No enseñaba la verdad, ni sabía resolver los problemas de entrada en la vida de sus hermanos. Se reveló como una falsa líder. Si permanecía en el deber, interrumpiría la labor de la iglesia y obstruiría la entrada en la vida de sus hermanos. Sí. Así es, y les hablaste a ellos de estos problemas. Al final acordaron destituirla, ¿cierto? Después de mis palabras, todos los diáconos callaron, pero veía que aún no estaban de acuerdo con su destitución. Pensé, si insisto en mi posición, enseño la verdad y discierno a la hermana Lin, dirán estos diáconos que soy demasiado arrogante y arbitraria y que no acepto las opiniones. También me preocupaba que el resto de mi labor fuera más difícil si se estropeaba mi relación con estos diáconos tan pronto. Cuando lo pensé, dejé de enseñarles a los diáconos los principios para discernir a los falsos líderes y denuncié la situación de la iglesia a los líderes que tenía por encima. Reflexioné, si mi líder acepta mi posición, destituiré a la hermana Lin y esos diáconos no tendrán mala opinión de mí. Luego acudí a otras hermanas de esa iglesia para conocer su opinión sobre la hermana Lin, pero descubrí que también les faltaba discernimiento acerca de ella. Todas hablaban maravillas, que era cariñosa, comprendía sus dificultades, era lista y tenía aptitud. Opinaban igual que los diáconos. Al comprobarlo, no me atreví a discernir a la hermana Lin. Temí que dijeran que era arrogante y que ignoraba las opiniones ajenas y se llevaran una mala impresión. Por ello, simplemente esperé la carta de mi líder con la respuesta. Así no cargaría con el asunto de la destitución de la hermana Lin. Vi que no tenían la verdad ni sabían discernir, pero no quería enseñarles. Eran días en los que no podía percibir la presencia de Dios. Reconocí que mi estado estaba mal, por lo que me presenté ante Dios y oré, para pedirle esclarecimiento y guía para conocer mi estado. Bien. Días después, mi líder pidió verme. Leímos un pasaje de las palabras de Dios. La parte más importante de creer en Dios es poner la verdad en práctica. Dios Todopoderoso dice: en la casa de Dios debes captar el principio de cada deber que realices, sea cual sea. Ser capaz de practicar la verdad significa actuar según los principios. Si no tienes algo claro, si no estás seguro de qué es lo apropiado, utiliza la comunicación para lograr el consenso. Una vez que se haya determinado lo que es más beneficioso para la obra de la iglesia y para los hermanos y hermanas, hazlo. No te atengas a las normas, no te demores, no esperes, no seas un observador pasivo. Si eres siempre un observador y jamás tienes tu propia opinión, si siempre esperas a que otro tome la decisión antes de hacer algo y, cuando nadie toma una decisión, te limitas a dar largas y esperar, entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Los trabajos que haces son todos desastrosos. No logras nada. Si es algo que tienes claro, y todo el mundo dice que está bien, está de acuerdo en hacerlo así y dice que tal trabajo debe hacerse, y no hay duda de que tiene la guía de Dios, entonces es así como debes hacerlo. No tengas miedo de asumir la responsabilidad por ello, o de ofender a los demás, ni de cuáles puedan ser las consecuencias. Si la gente no hace nada real, siempre está calculando y con miedo de asumir responsabilidades.
si no hace un trabajo real, entonces evidencia que tiene demasiados planes diabólicos. Qué inicuo es desear disfrutar de la gracia y las bendiciones de Dios, y sin embargo, no hacer nada real. No hay nadie a quien Dios desprecie más que a esas personas astutas y confabuladoras. Independientemente de lo que pienses, no practicas la verdad, no tienes lealtad y siempre se ven implicadas tus propias consideraciones personales y siempre albergas tus propios pensamientos e ideas. Dios observa estas cosas. Dios las sabe. ¿Acaso creías que Dios no las sabe? Eres muy estúpido. Y si no te arrepientes inmediatamente, perderás la obra de Dios. ¿Por qué la perderás? Porque Dios estudia lo más íntimo del ser de las personas. Él ve con absoluta claridad todos los pensamientos diabólicos que tienen y sabe que su corazón está amurallado contra Dios, que no tienen un solo corazón con Él. ¿Cuáles son las principales cosas que apartan a Dios de su corazón? Sus pensamientos, sus intereses y su orgullo, y sus propios planes diabólicos. Cuando en el corazón de las personas existen cosas que las separan de Dios y se preocupan constantemente por ellas, eso supone un problema. Si tienes escaso calibre y poca experiencia, pero estás dispuesto a buscar la verdad, si tienes siempre un solo corazón con Dios, si te dedicas por completo a aquello que Dios te confía, sin caer en trucos mezquinos, entonces Dios lo verá. Si en tu corazón hay un muro contra Dios, si siempre albergas planes mezquinos, siempre vives para tus propios intereses y tu orgullo, siempre estás calculando tales cosas en tu corazón y estás poseído por ellas, entonces Dios no estará complacido contigo y Él no te esclarecerá, iluminará o te prestará atención y tu corazón se oscurecerá cada vez más, lo que significa que cuando cumplas con tu deber o hagas algo, lo harás mal y no servirá casi para nada. Esto se debe a que eres muy egoísta y vil. Siempre estás maquinando por tu propio interés y no eres sincero con Dios. Se debe a que te atreves a ser astuto y tratas de engañar a Dios. Y no solo no aceptas la verdad, sino que eres huidizo en el cumplimiento de tu deber, algo que realmente no supone esforzarse por Dios. Cuando no pones tu corazón en el cumplimiento de tu deber y simplemente haces algún esfuerzo simbólico, utilizando esto como una oportunidad para obtener más beneficios, para conseguir estatus y reputación para ti mismo, y si no aceptas y obedeces cuando eres podado y tratado, es muy probable que ofendas el carácter de Dios. Dios mira el ser más íntimo del hombre. Si no te arrepientes, estarás en peligro y probablemente serás descartado por Dios, en cuyo caso, nunca más tendrás la oportunidad de recibir su aprobación. Amén. Palabras grandiosas. Sí. En la palabra de Dios aprendí que en su casa todo debe basarse en los principios de la verdad. En lo que no veamos claro podemos hablarlo, llegar a un consenso.
y hacer lo que más beneficie a la iglesia. En lo que veamos claro, hemos de actuar según los principios, ser considerados con la voluntad de Dios. Sí. Sí, Sí. así es. Si nuestro corazón no es honesto, hacemos trampas ante Dios, protegemos nuestros intereses, comprendemos la verdad sin practicarla y no mostramos lealtad hacia Dios. Entonces, no recibiremos nunca la obra del Espíritu Santo, ni la bendición de Dios en el deber. Ujú. Al escuchar a los diáconos informar de la situación de la hermana Lynn, supe que no buscaba la verdad, no hacía trabajo práctico. Era una falsa líder y había que relevarla. Pero cuando vi que los diáconos no estaban de acuerdo, temí que dijeran que era arrogante. Así que no me atreví a defender los principios, ni quise enseñarles la verdad acerca de cómo discernir a los falsos líderes. Cuando redacté una carta para informar a mi líder, aparentemente cumplía mi deber, pero en realidad dudaba si dar la cara, porque temía dar una mala impresión. En el deber, solo tenía en cuenta mi reputación. Toleré que una falsa líder entorpeciera la obra y la entrada en la vida de mis hermanos. Descubrí que yo era realmente egoísta, despreciable y astuta. Dios mira en el corazón de las personas, y puede que mis pensamientos engañen a otros, pero no a Dios. Correcto. Estaba en tinieblas y no percibía la presencia de Dios. Ese era el justo castigo de Dios hacia mí. Precisamente en aquel momento, supe que en una iglesia habían descubierto que un anticristo hacía el mal, pero nadie lo delató. Incluso cuando este anticristo fue expulsado, los miembros lo encubrieron y protegieron. Esto ofendió el carácter de Dios, y toda la iglesia fue confinada para recapacitar. Cuando me enteré del resultado, temblé de miedo por dentro. Me pregunté una y otra vez, ¿por qué no pude destituir a la falsa líder cuando la descubrí? Sobre todo teniendo en cuenta que la palabra de Dios dice: cuando la verdad se convierte en tu vida, si alguien blasfema contra Dios, si no tiene reverencia hacia Él, si es descuidado en el deber o perturba la obra de la iglesia, y cuando ves que esto ocurre, puedes discernirlo, exponerlo y abordarlo de acuerdo con el principio de la verdad. Si la verdad no se ha convertido en tu vida y vives inmerso en tu carácter satánico, cuando descubras a malvados y demonios que perturben el trabajo de la casa de Dios, harás la vista gorda y oídos sordos, los apartarás, sin que te lo reproche tu conciencia. Incluso creerás que quien perturba este trabajo no guarda relación contigo. Por más que se resientan el trabajo de la iglesia y los intereses de la casa de Dios, a ti no te importa ni te sientes culpable. Eres alguien sin conciencia, un incrédulo, un hacedor de servicio. Comes de lo que es de Dios, bebes de lo que es de Dios y disfrutas de todo lo que viene de Dios. Pero crees que ningún perjuicio a los intereses de la casa de Dios tiene que ver contigo, lo que te convierte en un traidor que muerde la mano que te da de comer. Si no proteges los intereses de la casa de Dios, ¿eres siquiera humano? Eres un demonio que se ha introducido en la iglesia. Finges creer en Dios, ser su escogido, y quieres gorronear en la casa de Dios. No estás viviendo la vida de un ser humano y obviamente eres incrédulo. Amén. Amén. Cada renglón de la palabra de Dios me traspasó el corazón y estaba aterrada. Era como si Dios se enfureciera conmigo. Vi nítidamente que una falsa líder de la iglesia interrumpía el trabajo, lo que afectaba a mis hermanos. Pero por preservar mi relación con los diáconos y con los hermanos, no la delaté, ni me ocupé de la falsa líder, ni enseñé la verdad para ayudarlos a discernir. Me había convertido en escudo de la falsa líder, en cómplice de Satanás. Lo que hacía era malvado.
Imaginad, Dios vino encarnado y expresó muchísima verdad para proveernos. Y yo de Él lo recibí todo. Pero cuando se perjudicó el trabajo de su casa, decidí tolerar que una falsa líder perturbara su labor. Pude ver lo ingrata que yo fui en aquel momento. Carecía de toda conciencia y no tenía humanidad. Era decepcionante para Dios. Sí, sí. Luego recordé otro pasaje de la palabra de Dios. Dices considerar la carga de Dios y defender el testimonio de la Iglesia, pero ¿quién lo hace? Hazte esta pregunta. ¿Eres alguien que ha mostrado consideración por su carga? ¿Puedes tú practicar la justicia por él? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes practicar firmemente la verdad? ¿Lucharías contra todos los hechos de Satanás? ¿Puedes ignorar las emociones y exponer a Satanás por mi verdad? ¿Puedes permitir que mis intenciones se cumplan en ti? ¿Has ofrecido tu corazón en el momento más crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Hazte estas preguntas y piensa en ellas. Con cada renglón de la palabra de Dios, comprendí su voluntad. Surgió una falsa líder en esta iglesia y Dios esperaba que estuviéramos de su parte, tuviéramos en consideración su voluntad y protegiéramos los intereses de su casa. Sí. Sí. Como descubrí a esta falsa líder, debía destituirla pronto y seguir los principios para elegir a la persona correcta y darles una buena vida de iglesia a mis hermanos. Exactamente. cierto. Si siempre hacía planes en beneficio propio y no defendía los intereses de la casa de Dios, seguro que él me rechazaría. Sí. Sí. Me di cuenta de que la hermana Lynn no buscaba la verdad y de que no había cambiado de opinión. ¿Cómo podía regar a los hermanos y hermanas? Si se permitía la permanencia de alguien así, seguiría interrumpiendo el trabajo de la casa de Dios y la entrada en la vida de la gente. Correcto. Cierto. Una vez comprendido esto, ya no me preocupó que me llamaran arrogante y engreída por destituir a la hermana Lynn. Pues tenía claro que con ello defendía los principios, practicaba la verdad y protegía la casa de Dios. No era arrogancia. Solo aquellos que actúan sin basarse en la palabra de Dios hacen lo que les place y se aferran a sus nociones. Son arrogantes y engreídos y van contra la verdad. Sí. Sí. Por lo que empleé la palabra de Dios para enseñarles las consecuencias de no destituir a la hermana Lynn. Y hablé de cómo deben hacer un trabajo práctico los líderes y obreros, y de qué es buena humanidad, aptitud y corazón amante. Gracias a Dios, tras mi enseñanza, los hermanos sabían discernir a la hermana Lynn. Demos gracias a Dios. Así es. También descubrieron que hay principios para todo en la casa de Dios. Sí. La casa de Dios no se fija en los dones ni en la aptitud, sino en la capacidad de buscar la verdad, de practicarla y de hacer un trabajo práctico. Correcto. La hermana Lynn era una falsa líder y había que destituirla. Sí. Luego fui a hablar con la hermana Lynn, pero descubrí que estaba adormecida. No se arrepentía ni se culpaba. La destituí en aquella conversación. Gracias a Sí. Dios. Gracias a Dios. A continuación les enseñé los principios de elección a los hermanos y hermanas y seleccionamos a un nuevo líder. Demos gracias Gracias a Dios. Buena forma de practicar. Sí. La falsa líder fue sustituida y los hermanos también adquirieron discernimiento. Así Así es. es. Después del trabajo de elección, recordé que los hermanos habían denunciado algunas conductas del hermano Xiao Lei. Según ellos, nunca buscaba la verdad. Llevaba años creyendo en Dios sin cambiar de ideas. Ansiaba las cosas mundanas y el dinero, y solo le preocupaba enriquecerse y tener una vida extraordinaria. Cada vez que le asignaban un deber, estaba ocupado haciendo negocios. No quería cumplir con el deber. Y encima, vendía sistemas de inversión y rentabilidad a la gente de la iglesia. Su conducta ya estaba perturbando e interrumpiendo la vida de iglesia. Sí. Pensé, mejor voy a hablar con él para advertirle. Bien. Claro. El día de la reunión,
no vino a casa y se saltó la reunión adrede. Tuve que esperar hasta que volviera. Le pregunté, ¿qué opinas de las interrupciones que has provocado en la vida de la iglesia? ¿Has recapacitado? No tenía entendimiento ni sentía ningún pesar por sus actos. Y tenía muchos malentendidos y quejas. Afirmó haber creído en Dios sin conseguir nada. Su hijo lo desobedecía. Su esposa no lo entendía. Decía que los demás tenían toda la culpa. Y de sus propios problemas no decía nada. No aceptaba la verdad y sus opiniones parecían las de un incrédulo. Evidentemente lo era. Sin duda. A medida que hablaba con él, lo guiaba para que recapacitara. Pero era muy reacio. Dijo, ¿de qué sirve practicar la verdad? Recordé que una vez una hermana había utilizado las palabras de Dios para señalar sus conductas de incrédulo, pero no lo entendió ni se arrepintió. Xiao Lei nunca buscaba la verdad y se comportaba como un incrédulo en muchos aspectos. Según los principios, quien no busque la verdad, no cumpla con el deber e interrumpa la vida de iglesia, debe aislarse para no interrumpir la vida de iglesia. Correcto. Alguien como Xiao Lei debería aislarse y reflexionar. Si no, influiría y perturbaría a la gente de poca estatura que carece de discernimiento. Sí. Así que aporté discernimiento a los líderes y diáconos de la iglesia. Todos estuvieron de acuerdo en que había que aislarlo para que reflexionara. Bien. Sin embargo, días más tarde, una hermana me envió una carta que decía que Xiao Lei quería practicar la verdad, pero se lo impedían sus actitudes corruptas. Aislarlo no parecía adecuado. Al leer la carta, tuve dudas. Si Xiao Lei quería arrepentirse y cambiar, si me encargaba de hacer los arreglos para que estuviera aislado, ¿se volvería más negativo? Si Xiao Lei y los demás se enteraban de que lo había sugerido, ¿dirían que no les doy tiempo para arrepentirse? Acababa de llegar a esa iglesia, pero lidiaba con falsos líderes y con incrédulos. ¿Dirían los hermanos y hermanas que estaba tratando de asustarlos y siendo despiadada? También tuve en cuenta que Xiao Lei era elocuente y sabía ganarse a la gente. Cuando iba a hablar con él y a denunciarlo, si se oponía a mí, ¿qué haría yo? Al pensar en estas cosas, me volví a encontrar en apuros. Así que me presenté ante Dios y oré, para pedirle que me guiara hasta comprender su voluntad y así actuar según los principios. Después leí un pasaje de la palabra de Dios. Primer pasaje de la página 32. De acuerdo. La iglesia está en construcción y Satanás intenta demolerla. Quiere demoler mi construcción por cualquier medio posible. Por ello, la iglesia debe purificarse rápidamente. No debe quedar ni rastro de maldad. Debe purificarse para que esté impecable y pura como siempre. Debéis estar despiertos y esperando, y debéis orar más delante de mí. Debéis reconocer las tramas y argucias de Satanás, conocer los espíritus y a la gente, y diferenciar personas, sucesos y cosas. Debéis comer y beber más de mis palabras, y más aún, ser capaces de hacerlo vosotros solos. Dotaos de la verdad, y venid a mí para que abra vuestros ojos espirituales, y permitiros ver los misterios que hay dentro del espíritu. Cuando la iglesia entra en su fase de construcción, los santos marchan a la batalla. Los muchos horribles rasgos de Satanás son colocados delante de vosotros. ¿Os detenéis y retrocedéis, o os levantáis y confiando en mí seguís? Expón a fondo los rasgos corruptos y desagradables de Satanás, no escatimes sentimientos y no muestres misericordia. Lucha contra Satanás hasta la muerte. Yo soy tu respaldo, y tú debes tener el espíritu del hijo varón. Satanás se agita en su agonía, pero no escapará a mi juicio.
Satanás está bajo mis pies, y también está pisoteado debajo de vuestros pies. Esto es un hecho. Amén. 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 En la palabra de Dios aprendí que, mientras Dios obra para salvar a la gente, Satanás también hace lo posible por interrumpir su obra. Sí. Dios permite que surjan en la iglesia falsos líderes, anticristos, malhechores e incrédulos, para que podamos dotarnos de la verdad. Discernir a las personas y cosas por medio de los principios de la verdad. Entender qué cosas vienen de Dios y cuáles de Satanás. Estar de parte de Dios, discernir y rechazar toda cosa negativa de Satanás y no tener más piedad con él. Pensé de nuevo en Xiao Lei, en que nunca buscaba ni practicaba la verdad, en que llevaba años creyendo pero aún tenía opiniones de un incrédulo, y en que, cuando sus hermanos hablaban con él, siempre tenía una falacia para refutarlos. En la vida de iglesia, hablaba de cosas desvinculadas de la verdad, causaba problemas, y no tenía comprensión ni arrepentimiento respecto a sus actos. Donde hubiera alguien como Xiao Lei, si no se lidiaba con él en reuniones personales pronto, estorbaría la entrada en la vida de sus hermanos. E incluso confundiría a aquellos hermanos de poca estatura. Sí, sin duda los confundiría. Exacto. Comprendí que la casa de Dios tiene este principio para ocuparse de los incrédulos, porque estos y los hermanos y hermanas que sinceramente creen y aman la verdad son personas muy distintas. Sí. Se aísla a todos aquellos considerados incrédulos para limitar sus malas acciones, garantizar que no puedan perturbar la vida de iglesia y permitir que los demás busquen la verdad y se salven. Exactamente. Como líder debía lidiar con los incrédulos según los principios. Si me acobardaba e ignoraba mi deber por proteger mis intereses y no ofender, ¿no estaba encubriendo a Satanás y tolerando que los incrédulos perturbaran a mis hermanos en la iglesia? Exacto. Luego descubrí otras palabras de Dios y supe por qué no era capaz de practicar la verdad ni de defender los principios. Dios Todopoderoso dice: la mayoría de las personas desean buscar y practicar la verdad, pero gran parte del tiempo simplemente tienen la determinación y el deseo de hacerlo. La verdad no se ha convertido en su vida. Como resultado, cuando se topan con las fuerzas del mal o se encuentran con personas malvadas y malas que cometen actos malvados o con falsos líderes y anticristos que hacen las cosas de una forma que viola los principios y perturba así la obra de la casa de Dios y daña a los escogidos de Dios, las personas pierden el coraje de plantarse y decir lo que piensan. ¿Qué significa cuando no tienes coraje? ¿Significa que eres tímido o poco elocuente? ¿O que no tienes un entendimiento profundo y por tanto no tienes la confianza necesaria para decir lo que piensas? Ninguna de las dos cosas. Esto es principalmente la consecuencia de estar restringido por actitudes corruptas. Una de esas actitudes corruptas es el carácter astuto. Cuando te sucede algo, lo primero que piensas es en tus propios intereses. Lo primero que consideras son las consecuencias, si te beneficiará. Esa es una actitud astuta, ¿verdad? Otra es una actitud egoísta y mezquina. Piensas, ¿qué tiene que ver conmigo una pérdida para los intereses de la casa de Dios? ¿Por qué debería importarme? No tiene nada que ver conmigo. Aunque lo vea y oiga, no tengo que hacer nada. No es mi responsabilidad. No soy líder. No piensas de manera consciente estos pensamientos y palabras. Estos representan el carácter corrupto
que se revela cuando la gente se topa con un problema. Son una creación de tu subconsciente. Todo lo que dices y piensas ha sido procesado por tu cerebro, lo que conlleva que cada una de tus declaraciones sea falsa, vacía, una mentira. En realidad, todo lo que dices es contrario a los hechos, para justificarte, para tu propio beneficio. Y sientes que has logrado tus objetivos cuando has engañado a la gente y les has hecho creer. Esa es la forma en que hablas. Eso también representa tu carácter. Estás totalmente controlado por tu propio carácter satánico. No tienes poder sobre lo que dices o haces. Aunque quisieras, no podrías decir la verdad o lo que piensas realmente. Aunque quisieras, no podrías practicar la verdad. Aunque quisieras, no podrías cumplir con tus responsabilidades. Todo lo que haces, dices y practicas es una mentira. Y eres descuidado y superficial. Estás completamente encadenado y controlado por tu carácter satánico. Puede que quieras aceptar y practicar la verdad, pero no depende de ti. Dices y haces cualquier cosa que te ordena tu carácter corrupto. No eres más que una marioneta de carne corrupta. Te has convertido en una herramienta de Satanás. Amén. Dios nos revela con precisión como astutos y egoístas. Estos son nuestros estados. Sí. Sí. Entonces recordé mi conducta. Cada vez que era necesario que practicara la verdad, solo me preocupaba mi estatus. Era muy egoísta. Filosofías satánicas como sálvese quien pueda y el que tiene capa es capa ya se habían arraigado en mi mente. Cierto. Al vivir según estas cosas, no me atreví a defender los principios. Cierto. En cuanto a la destitución de la hermana Lin, temía que mis colaboradores dijeran que era arrogante y no defendí los principios. Protegí mi imagen a costa del trabajo de la casa de Dios y no supe destituirla a tiempo. Encima, la conducta de Xiao Lei ya había interrumpido la vida de iglesia. Según los principios había que aislarlo, Sí. para que los demás tuvieran una vida adecuada de iglesia y él no los perturbara. Sí. Sí. Sería útil, tanto para Xiao Lei como para la entrada en la vida del resto. Cierto. Cierto. Pero temía que mis hermanos dijeran que no le daba a la gente la oportunidad de arrepentirse, lo que en su pensamiento podría afectar a mi imagen. Dejaba que perjudicara la vida de iglesia. No defendía los principios. Lo único que me importaba era cómo proteger mi imagen y estatus, y no cómo perjudicar a la labor de la iglesia ni los intereses de la casa de Dios. ¿Cómo podía calificarme de sincera creyente en Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que las filosofías satánicas me habían envenenado en profundidad. Era egoísta y astuta y no tenía ninguna semejanza humana. A Dios le agradan los que se atreven a defender los principios de la verdad y tienen sentido de la justicia. Así es. Los que tienen el valor de defender lo positivo y de rechazar todas las cosas negativas. Exacto. Esto es lo que requiere Dios. Sí. El asunto de Xiao Lei era una prueba de Dios para mí. Probaba si era capaz de proteger la casa de Dios. Pensé, debo tener sentido de la justicia. Sin importar lo que opinen de mí, debo defender los principios. Así Gracias es. a Dios. Luego, por medio de la enseñanza, los demás aprendieron a discernir la conducta propia de un incrédulo. Y el 80% de los hermanos acordó que estuviera aislado e hiciera introspección. Demos gracias Sí. a Dios. Después, fui a hablar con Xiao Lei y empleé su conducta continuada para exponer sus problemas. Pero antes de que yo terminara, se defendió y me refutó, alegando que los hermanos y hermanas invertían libremente, que él no tenía nada que ver
No hizo nada de introspección, solo discutir. Era un incrédulo de verdad. Sí. Por más oportunidades que se le diera, no se arrepentiría sinceramente. Fue la forma correcta de abordarlo. Sí. Cierto. Cuando se comportó de esa manera, demostró que era un incrédulo. Así es. Dispuse que estuviera aislado e hiciera introspección por un tiempo. Y si seguía sin demostrar arrepentimiento, se le expulsaría de la iglesia. Bien. Tras practicar según los principios de la verdad, tuve una sensación indescriptible de paz y gozo interiores. Gracias a Dios. Después de mi experiencia, empecé a entender mis actitudes corruptas. Fui capaz de renunciar a mis intereses, de practicar la verdad y de vivir con semejanza humana. Fue la salvación de Dios. Demos Demos gracias gracias a a Dios. Dios. También entiendo que la casa de Dios es distinta del mundo. La verdad reina en la casa de Dios. Al practicar la verdad y actuar con principios, recibimos la bendición y guía de Dios. Gracias Sí, a Gracias Dios. a Dios. Gracias a Dios. Con tu enseñanza tengo algo más de luz.